Bienvenidos a este cuarto vídeo del tercer tema, en el que estamos analizando el corto documental Alumbramiento de Víctor Erice aplicando la metodología de Panofsky de los 3 niveles, conocido como el método iconológico, y hemos visto un primer nivel pre-iconológico de acceso expresivo, inmediato, fáctico a esas imágenes que nos llegan de modo poético y que hablan pues, de un contexto concreto que podemos, según nuestro conocimiento de la realidad histórica y también de lo que ha ocurrido y de los estilos y de las geografías también, podemos más o menos interpretar. En un segundo nivel, en el análisis iconográfico, ya podemos trascender ese elemento fáctico de las imágenes y buscar su carácter simbólico, ¿no? Porque muchas de las imágenes, como hemos visto antes, pues pueden remitir al pasado pictórico, artístico o a determinadas iconografías o motivos que se han ido configurando de modo convencional a lo largo del tiempo y que crean estereotipos que podemos más o menos entender si estamos formados en esa interpretación de las alegorías, que son símbolos más complejos. Esto es fundamental para este segundo nivel, puesto que para entender las imágenes hay que entender también el significado que esas imágenes han ido adquiriendo en el tiempo según determinadas tradiciones que son convencionales y que, por ejemplo, sirve para entender esta fotografía que yo tomé en Nueva York cuando llegué, porque a mí me llamó mucho la atención que los semáforos tuvieran una diferencia tan marcada en el caso de los peatones con respecto a Europa, donde era rojo y verde, como es también ahora en Nueva York, porque esto ha cambiado. Pero cuando yo llegué en el 2001 me llamó mucho la atención el imperativo walk, don't walk, y tomé una fotografía que enseñé en el International Center of Photography. Les llamó la atención porque había hecho una foto de un semáforo, porque para los americanos era lo normal, pero para mí no era lo normal. Me pareció que también las señales de tráfico, en cuanto que son convencionales, se han ido configurando, adaptándose a la comunicación en una determinada sociedad, hablan de esa cultura que las ha generado. Y el walk, don't walk hablaba muy bien del imperativo legal americano, que es lo que les diferencia más de Europa, porque en Europa no hemos necesitado, digamos, una constitución que emana de Dios, porque así empieza la Constitución americana, ¿no? Dios ha dado al pueblo americano la potestad de legislarse, como entonces tenían los reyes en Europa. Los reyes tenían un poder divino. Ese poder divino no lo tenían los reyes, porque en Estados Unidos nunca ha habido reyes, lo tenían el pueblo que se legisla. Y por eso la ley es sagrada y la ley se cumple. Y si hay que andar, se anda, y si hay que pararse, se para. Ese imperativo a mí me parecía que hablaba muy bien de la cultura americana. Yo, como soy autor además de esta fotografía, puedo hablar de lo que el tercer nivel, el más profundo, el nivel iconológico, nos habla también de lo que el autor quiere contarnos, que es lo que vamos a ir viendo también en el corto de Erice. ¿Qué quiere contarnos Erice a un nivel más profundo, ¿no? Si seguimos con la iconografía vamos viendo de nuevo personajes que nos recuerdan pues, a la historia. A veces algo tan sencillo como jugar a las cartas ha sido representado por Cézanne en sus famosos jugadores, y la guadaña nos recuerda pues, a los paisajes de Millet, de Espigadoras, por ejemplo, aunque también sabemos la guadaña tiene significados más complejos, más profundos, sin dejar todavía el nivel iconográfico. La guadaña tiene que ver con la muerte, y hemos visto también en el corto la aparición de una serpiente junto a las manzanas, que nos remite a un símbolo que hemos visto ya, el paraíso. Y en el paraíso sabemos que la tentación era, la prohibición era: si coméis moriréis, y la tentación es no moriréis, ¿no? Está siempre debatiéndose entre la vida y la muerte ese hombre que es mortal desde que nace, pero que aspira a ser como Dios. Eso aparece en el corto también, puesto que estamos hablando de la vida de un niño, la vida y la muerte. Y de hecho, Lifeline es ese espacio que hay tan estrecho entre la vida y la muerte. Hay una película muy famosa que se llama La delgada línea roja, estaría ahí, ¿no? Ese espacio entre la vida y la muerte tan
estrecho de un niño que acaba de venir al mundo y ya está a punto de dejarlo. Entonces, la vida de un mortal representada en diferentes símbolos. La guadaña que avanza, le hemos visto, la guadaña tiene unas connotaciones unidas a la muerte y en un momento dado ya son dos guadañas, parece que el niño se va a desangrar, nos estamos poniendo nerviosos. Todos estos símbolos nos van contando una historia que tiene que ver con lo que está ocurriendo, ¿no? Independientemente de que luego sepamos más sobre ellos, porque ya el tercer nivel, el iconológico más profundo, nos dice que el agua es vida, lo mismo que la sangre, pero también la pérdida de la sangre es la muerte, y fundir sangre y agua tiene un significado también de salvación, la purificación de los bautismos, por ejemplo, a través del agua, abluciones en todas las culturas relacionadas con la limpieza del agua, pero también el agua en un momento dado se convierte en una mancha que se extiende como digamos, el poder de los nazis se estaba extendiendo entonces en toda Europa porque habían invadido Francia y amenazaban en la frontera de Hendaya también con entrar en España, puesto que España podía convertirse en un punto clave también en la Segunda Guerra Mundial. Ese contexto de la posguerra civil española, pero la guerra mundial que se está produciendo en ese momento, está muy bien transmitido iconológicamente a través del agua. El método iconológico en el tercer nivel ya es más complicado, porque ya tenemos que intentar interpretar con esa habilidad sintética que decía Panofsky, qué está pasando por la mente del autor. Yo os he contado lo de mi fotografía y os puedo decir eso es lo que pasaba por mi mente, pero a veces es muy difícil, sobre todo con autores muertos, investigar qué es lo que ellos querían contarnos, y con los vivos también, puesto que muchas veces estas cuestiones son lo más profundo y es de lo que no le gusta hablar a un artista. Es como contar su receta más íntima en el caso de un cocinero, que es lo último que va a hacer. Continuaremos en el siguiente vídeo hablando de este último nivel iconológico en relación con alumbramiento.